Muy buenas noches a todos los usuarios, a todas las usuarias que nos siguen a través de las redes de la Palabra del Beni. Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo streaming hoy, lunes 8 de septiembre, ¿no? Del año 2025. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y quiero tomarme el trabajo de presentarles, trabajo es decir, el placer de presentarles a los invitados, a las personas que nos van a acompañar esta noche en este streaming. Desde Santa Cruz de la Sierra está con nosotros la que yo considero una de las, si no la mejor politóloga que yo he visto en Bolivia este último tiempo, influencer, tiktoker, en fin, Natalia Aparicio. Natalia, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación, lo aprecio mucho. Yo Doctora, feliz de estar en la Palabra del Beni. no escucho. Ah, Hola, ¿qué tal? Muy ¿no? ¿No buenas me noches, escuchan? Natalia. De verdad, gracias mil por estar con nosotros. También está con nosotros desde el hermoso pueblo de Riberalta. Y ya. Desde el hermoso pueblo riberalteño, Fernando Vaca. Hola, Fer. Carlos, un Hola. abrazo cordial para vos, para la audiencia, otro para Natalia, un gusto tenerla en el panel y por supuesto a nuestro amigo Paul Pinto. Un abrazo. Y de último, pero no menos importante, mi gran amigo Paul Pinto. ¿Cómo estás, querido Paul? Muy buenas noches, querido Ricardo. Como siempre, es un placer estar en la palabra. Un cordial saludo, Fernando, y un placer, Natalia. Siempre es un gusto estar acá y bueno, hay muchísimo por hablar, así que nos daremos gusto. Gracias, Así Ricardo, es. por la Natalia, es un lujo tenerte con nosotros esta noche. Realmente te agradezco un mundo que hayas podido salir hoy en la noche. ¿Cómo está Santa Cruz? Empecemos con una pregunta light. no, yo feliz, la verdad, de estar en un medio como este. La familia, y también con Fernando y con Paul, la familia de mi mamá es del Beni, así que no sé, me encanta estar en un medio del Beni que es así como parte de este mi sangre, así que bien. Pero aquí en Santa Cruz, bien, calorcito, ya empieza la primavera, se siente, y nada, y trabajando también en POV haciendo análisis. No se diga más, Natalia, te vamos a nacionalizar veniana entonces. Me ¿Ok? encanta. Mejor. Mira, bueno chicos, nosotros hablamos previo al streaming la semana pasada y quisimos tocar un tema hoy que me parece muy importante. La pregunta es, modelos de gobierno. Hoy estamos a puertas de un histórico balotaje, la primera vez creo en la historia de Bolivia que se va a hacer una segunda vuelta. Y de entre estos dos actores, estos dos candidatos, modelos de gobierno, ¿cuál creen que será el futuro político del país a partir del 19 de octubre? Quiero empezar, por supuesto, con nuestra invitada para, nada, ayudarnos a armar esta conversación, ¿no? Porque al final, más que un programa estructurado, la idea es que conversemos, nos interrumpamos cuando ustedes vean conveniente y juntos conversemos de esta pregunta que me parece fundamental. ¿Cuál será el futuro político del país después del 19 de octubre, ¿no? ¿Qué dices, Nata? Sí, yo creo que todavía el resultado posible para los comicios que se vienen en octubre está abierto. Todavía pueden pasar muchas cosas. En varios países donde se realiza el balotaje no hay tanto espacio de tiempo entre la primera vuelta y la segunda. En el caso de nuestro país son 2 meses. Entonces hay un tiempo largo donde los candidatos pueden cometer errores en su campaña, puede haber una suerte de guerra sucia, manipulación a través de redes sociales. Entonces todavía creo que el resultado está abierto. Ambos candidatos tienen sus fortalezas, tienen sus debilidades. Si hablamos un poco más del plan de gobierno,
al menos en lo económico, podemos observar que Tuto Quiroga tiene más una perspectiva liberal conservadora, más tecnócrata, un liberalismo clásico, ¿no? Con préstamos de organismos internacionales como el FMI, ajuste estructural, ¿no? Como es bien clásica esa forma de poder mitigar la crisis económica que tenemos para ajustar la balanza de pagos. Por otro lado, también tenemos a Rodrigo Paz, que propone más un liberalismo popular, un capitalismo popular, como lo han estado denominando varios académicos y varios analistas, ¿no? Que viene más de esta economía popular, más pegadas hacia la informalidad. También habla mucho de los autos chutos, ¿no? Entonces, no se agarra necesariamente con un préstamo. Tampoco tiene un gran equipo económico más estructurado realmente. Entonces, creo que cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, y por supuesto no debemos olvidarnos de la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad es fundamental. Es difícil tener un buen plan económico estructurado, pero no te sirve de mucho si no tienes gobernabilidad, ¿no? Y la gobernabilidad tiene que ver con la Asamblea Legislativa, tiene que ver gobernabilidad con movimientos sociales, con las calles, con el corporativismo de Bolivia. Tienes que tener también gobernabilidad con el empresariado. Entonces es una cuestión muy compleja, porque se va a venir una gestión del Ejecutivo que tiene que tomar muchas decisiones económicas impopulares. Entonces eso puedo dejar sobre la mesa para que podamos charlar. Lo que acabas de decir de Rodrigo me llama la atención, y yo te pregunto entonces, ¿estamos ante una propuesta que en cierta forma da continuidad al modelo, ¿cómo se llama?, andino-amazónico, como lo llamó en su momento Linera? Rodrigo Paz, de levantar la subvención a los hidrocarburos, y gran parte del modelo económico que ha sido en realidad impulsado por Luis Arce desde que fue ministro de Economía era la redistribución del excedente de las exportaciones, ¿no? Y ya no tenemos excedente, para empezar, y también esta redistribución, entre comillas, ha sido la subvención a los hidrocarburos, que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay un cambio, principalmente por esto de la subvención a los hidrocarburos, que resulta ser una política pública establecida en 1997 con el gobierno de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Sí. Entonces se dio continuidad a esto de la subvención, así que en ese sentido creo que hay una diferencia, pero creo que habría que revisar también la letra chica del plan de gobierno. Ahora, Fernando Vaca, el que está con nosotros hoy, el que no tiene cabello, él es senador por el Beni, de Riberalta, justamente. Entonces, Fernando, has visto de cerca el modelo. ¿Cómo ves el futuro? Complicado, Ricardo. Lo que pasa es que nos han acostumbrado los analistas a tratar de encontrar un modelo de Estado, un modelo de gobierno, un modelo social, un modelo económico allá donde no hubo tal modelo, y lo que sí hubo fue un despilfarro total. Y en terminología muy academicista, pasar de la oclocracia a una caquistocracia, vaya término que uno termina aprendiendo en este proceso, ¿no es cierto? Definitivamente no hubo modelo. No sé si el despilfarro... Sí, pero me parece un cliché, pero me parece un cliché decir no hubo modelo. Hay una propuesta de modelo. No, definitivamente, y ahora déjame que la desarrolle. Primer dardo direccionado al tema de los analistas que insistieron en que el único capaz, me refiero movimiento, instrumento, partido político, lo que fuese, capaz de generarle una propuesta al país, siempre fue el movimiento al socialismo. De ahí, por ejemplo, que haya logrado subsumir, por supuesto, el electorado, las masas sociales, etcétera, etcétera. Llamarle si quieren modelo. Mi concepto no es proactivo, no termina siendo un modelo que cuaje. De hecho, hizo aguas y ahí está el resultado. Estamos en una crisis total. Entonces, primer elemento. Segundo, lo que pueda suceder de aquí en adelante, y particularmente después del 19, tendrá que ver con los márgenes de quién se desmarca más o menos de esto que intentamos llamarle modelo, o los analistas intentan llamarle modelo. Entiendo que, y conociendo a Rodrigo, la única propuesta
la única propuesta que tiene es el famoso, eso sí, cliché 50-50, cuando en realidad no tiene de dónde distribuir el famoso 50-50, porque las arcas están absolutamente vacías, no exportamos, etcétera, etcétera. El problema pasa precisamente por cómo el gobierno es responsable y ahí lastimosamente nomás hay que hacer medidas estructurales, medidas de ajuste, que indicó, en fin. En el caso de Rodrigo, no existe, he tratado de encontrar carne en la propuesta y no existe más allá que esta figura, en mi concepto, absolutamente populista, ni siquiera de corte nacional popular o cosas por el estilo, absolutamente populista, pero además irresponsable. Y en el caso de Tuto, haciendo uso un tanto de con su fuste supuestamente económico y conocimiento económico, digamos que hay una propuesta mucho más estructurada, pero yo decía, dependerá de mucho cómo se desmarque uno u otro candidato de ese proceso. Dudo mucho que tengan facilidad en todo caso ambos candidatos después del 19 para poder llevar la fiesta en paz, y me refiero a la reconstrucción de patria, reconstrucción de nación, reconstrucción de economía. Definitivamente será nomás un gobierno de transición dependiendo de ese desmarque, y ahí también mucho tendrá que ver por cómo logras, no sé si seducir masas, movimientos sociales, sectores sociales, etcétera, etcétera. Va a ser conflictivo, en todo caso, será mucho más conflictivo para Tuto, porque no tendrá esa legitimidad en calle como pudiese o pudiera tener en todo caso Rodrigo, producto de estos últimos descubrimientos, hallazgos que hemos tenido, de sus conversaciones con, seamos francos y claros, con el movimiento del socialismo solapado obviamente en un partido demócrata cristiano. Me preocupa varias cosas que vos has dicho, que pueden ser cliché, o sea, no existe modelo, reconstrucción del país, eso sería admitir que ahorita estamos, que somos un estado fallido, que estamos para abajo. Una cosa es tener una crisis, otra cosa es decir que no hay estado, y lo que acabas de tirar es durísimo, que Rodrigo igual al MAS, no sé, no quiero ser el malo hoy día, así que Natalia, Paul, tómense la libertad de hablar, por favor, no sean tímidos. Paul, por favor, vos no sos tímido, ¿qué pasa? Ya, bueno, Ricardo, yo coincido con algo que decía Fernando, y es cierto, hoy ya que vemos en perspectiva lo que ha sucedido durante estos últimos 20 años, no existió modelo. Existió un híbrido que se sustentó básicamente en el precio de los commodities. Recordemos que a partir del año 2004 se comienza a incrementar el precio de los commodities, cabalmente lo que estábamos nosotros exportando, principalmente en materia de hidrocarburos. Viene la etapa de mayor crecimiento de una economía como es el caso de la China, por ejemplo, que comenzó a demandar commodities que cabalmente lo tenía América Latina. Si nosotros vemos este periodo de apogeo que se da en América Latina, no únicamente agarra a Bolivia, Brasil de la misma manera fue arrastrado, Chile con los minerales, el caso de Perú de la misma manera. Entonces, de alguna manera, teniendo esa cantidad de recursos que tenía de alguna manera el Estado fue, y obviamente esto no fue una casualidad, si nosotros nos remontamos a los inicios de cuando comienza a gobernar el socialismo del siglo XXI, coincide en América Latina con el boom de los commodities. Entonces, los movimientos sociales que hubieron en América Latina durante todo este tiempo no fueron una casualidad, y hoy más que nunca nos damos cuenta. Si nosotros vemos a partir del año 2014, por ejemplo, que es cuando hay el bajón del precio de los principales commodities en los mercados, es cuando las gobernaciones y los gobiernos municipales comienzan a recibir menos recursos. Entonces este modelo, si queremos llamarle entre comillas, porque en realidad es simplemente un híbrido, que de alguna manera permitió, esto por ejemplo permitió a partir de noviembre del año 2011 poner como ancla nominal el tipo de cambio, fijándolo en torno al dólar americano, y que de alguna manera es lo que hoy nos viene pasando factura debido a la disminución de reservas internacionales netas, que llegado el momento llegó a superar los 15.000 millones de dólares, y actualmente estamos en torno a los 3.000 millones de dólares, que no nos alcanza ni para cubrir la deuda externa, y esto lo ha dicho el ministro de Economía y lo ha dicho el presidente del Estado Plurinacional. Entonces, básicamente no hubo modelo, hubo una coyuntura favorable para América Latina y para Bolivia, que fue la que nos permitió vivir de alguna manera en una burbuja que no llegó por lo menos a afectar en el buen sentido
a los sectores más vulnerables. Y los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda que acabamos de ver la semana pasada reflejan prácticamente eso. Aumentaron los índices de pobreza, los recursos que llegaron en su momento no permitieron que los gobiernos nacionales puedan realizar políticas públicas. Nos quedamos en el que yo te preguntaba, es que me parece sumamente fuerte afirmar que no hubo modelo. O sea, honestamente, yo no soy masista, pero no sé si sea correcto decir que no hubo modelo durante 20 años. Natalia, ¿vos estás de acuerdo con lo que dijeron estos dos amigos míos? A mí me parece una opinión bastante válida. Creo que es una opinión que tiene una crítica que es necesaria, que hay que hacerla. Yo tampoco soy masista ni defiendo, por supuesto, nada de lo que ha hecho el movimiento del socialismo. Sí podemos ver que Paul menciona el tema de los commodities, ¿no? Y efectivamente, la economía boliviana se ha basado en el precio internacional de las materias primas y además nos hemos basado en la capacidad y en nuestros yacimientos, principalmente de gas, ¿no? Históricamente nos ha pasado esto. Siempre hemos sido un país con un modelo económico que depende de las materias primas y además depende de los precios internacionales de estas materias primas. Nos ha pasado con la minería del estaño, nos ha pasado con la minería de la plata, nos ha pasado ahora con el gas, y quién sabe si quizás vamos a volver a repetir la misma condena de litio. Muy pocas veces hemos logrado diversificar la matriz económica. De hecho, hubo un pequeño florecimiento de la matriz económica más o menos a finales de los 90, principios del siglo XXI. Entonces, evidentemente, es un modelo que ha fracasado, ¿no? Y hay un problema ahora que me he fijado que hay una perversión en los conceptos, ¿no? Se utilizan los conceptos de manera a veces, por supuesto, sesgada, partidizada o ideologizada. Y claro, es una cuestión normal de la política porque la política despierta pasiones. Pero si queremos hablar en términos técnicos, al menos conforme a la academia, conforme a los teóricos, que por supuesto no es poca cosa, el trabajo de la filosofía y la teoría y tratar de enmarcar los conceptos es importante, es básicamente la base que tenemos para entender al mundo, ¿no? Entonces hay pues ciertos consensos sobre ciertos conceptos que se han discutido en la academia durante siglos, ¿no? Entonces, evidentemente, me parece que es un modelo completamente, absolutamente fracasado, dependiente de las commodities, como esta enfermedad holandesa que hemos tenido. Pero sí, justamente esto de depender de las materias primas es un tipo de modelo económico. Y hay bastantes tipos de modelos económicos y que, por supuesto, no deja de ser un fracaso, ¿no? No deja de ser un fracaso y no deja de empujarnos a la crisis profunda a la que hemos llegado, de la cual va a ser muy difícil salir y va a costar muchísimo, va a haber muchísimo sufrimiento. Entonces, evidentemente, sí, a partir del 2014 viene esta caída de los commodities, y claro, bajan nuestras exportaciones y empezamos a comernos desde el 2014 nuestras reservas de dólares, porque además no solamente es la cuestión de la subvención a los hidrocarburos, la terrible política económica que se ha mantenido desde el 97 con Banzer, sino que también es el mantener un tipo de cambio fijo de manera artificial, que ha destruido también nuestras reservas de dólares y que ahora estamos viendo que están empeñando el oro, ¿no? Lo están empeñando. Entonces, sí, creo que el problema de Bolivia es estructural, ¿no? Es un problema estructural del que somos, digamos, no podemos salir. Ningún gobierno en estos 200 años ha podido salir de la dependencia de las materias primas. Ninguno ha logrado poder diversificar. Sí, me parece muy, muy valorable mencionar esta diversificación a finales de los 90, a principios de del siglo XXI, como lo había dicho, pero sin éxito, ¿no? Entonces creo que ahora
la conversación debe girar en cómo podemos dejar de depender de de los commodities. ¿Cómo podemos, porque ahora los candidatos están apostando por la agroindustria, ¿no? Y por la ganadería, que está bien, hay que diversificar, pero dejemos de depender de una sola cosa y veamos otras opciones también. El turismo es una muy buena opción. Eh, por ejemplo, el tema de exportación de software, de la cual Cochabamba es una de las principales ciudades que realiza esto. Entonces, hay muchas fortalezas y hay muchas posibilidades para la diversificación y esperemos que este nuevo momento que se viene después de poder estabilizar la balanza de pagos, después de poder equilibrar, en realidad reducir el déficit fiscal, tengamos la capacidad para salir de esta, ¿cómo es la condena de Sísifo, ¿no? Un poco es la alusión que utilizaba, que estamos empujando una piedra y estamos llegando a la cumbre Y y vuelve a caer. vuelve a rodar hasta abajo, ¿no? Nos ha pasado, otra vez nos ha pasado. Nos pasó Ahora, con el estaño, nos pasó con la plata, nos está pasando con el gas. ahora, chicos, antes de darle la palabra, quiero sobre lo que dice Natalia. ¿Natalia o Natalie? Natalia. Natalia, sí. Ok. Creo que coincidimos los cuatro en que sí el modelo ha fracasado, sí hay un modelo, yo creo que había un modelo. Tú dijiste el tipo de cambio fijo, yo le aumentaría el bolsín, el control de las exportaciones, solo para... Ahorcar Sí, al empresariado también. porque se volvió político el control de las exportaciones. O sea, vos exportás si cumplís ciertos parámetros, que no eran técnicos, no eran empresariales, eran políticos. Entonces, había un modelo. ¿El modelo fracasó? Sí, yo creo que sí fracasó, pero sí había un modelo. Y cuando tú mencionabas, Natalia, al principio, el liberalismo clásico que propone Tuto, con su eslogan, además, cambio radical, también me genera preocupación porque un liberalismo clásico, donde vamos a liberar el tipo de cambio, donde vamos a seguramente en su momento plantearnos eliminar el bolsín, donde se va a liberar las exportaciones, donde se eliminaría la subvención, todo para bajar el déficit fiscal, genera un alto costo social. Y tú decías, no tiene la calle, no tiene los sectores, no tiene el corporativismo. ¿Se va a poder sostener un gobierno con un altísimo costo social si no tiene todos estos sectores? Es también una pregunta, ¿cuánto tiempo va a poder gobernar? ¿No? Ahora sí, muchachos, comenten, Ya, insulten, hablen. Ricardo, perdón, Fernando. Un poquito para continuar con la cuestión del modelo. ¿A qué me refiero con que no hay modelo? En realidad lo que hicieron fue un capitalismo de Estado tal cual lo tuvimos durante los años 70 y que generó un proceso inflacionario a mediados de la década de los 80. Básicamente el mismo modelo, el hecho simplemente de ponerle un nombre rimbombante como modelo económico, social, comunitario, productivo y además ir a venderlo a Estados Unidos, porque lo hizo en su momento Luis Arce Catacora como ministro de Economía, hizo una gira por Harvard, por Stanford, por Chicago, por Berkeley y lo vendieron como Evonomics con esa etiqueta. Era básicamente un capitalismo de Estado lo que teníamos y estábamos viviendo como en su momento se vivió gracias al estaño, gracias al poco petróleo que teníamos, estábamos haciendo básicamente lo mismo. Entonces, ponerle un nombre rimbombante no lo hace un nuevo modelo, Ricardo. Ahora, en lo que sí vamos a coincidir nosotros es que a partir de ahora, con el nuevo gobierno, necesariamente vamos a tener un quiebre estructural que va necesariamente, vuelvo a reiterar, mover los cimientos del Estado tal cual lo conocemos. Y las propuestas precisamente de Tuto y de Rodrigo van enfocadas en ese sentido. Hablando un poquito de la propuesta económica, yo traté de subdividir la propuesta económica, por lo menos la que está en los programas de gobierno, en, por un lado, la parte fiscal y presupuestaria, la parte monetaria de reservas internacionales y tipo de cambio, la propuesta tributaria, la propuesta de comercio exterior que se tiene y, por otro lado, la propuesta de energía e hidrocarburos, cómo se lo va a manejar. Y si nosotros vemos, tocaba algo muy interesante, Natalia, por ejemplo, de que ambas propuestas se están enfocando, y lo hicieron creo que todos los candidatos, nuevamente en los recursos naturales. Nuevamente vamos a caer en la maldición de los recursos naturales y en la enfermedad holandesa.
¿Cuál es la forma de salir? Existen un sinnúmero de formas. El Perú, por ejemplo, con el turismo y la gastronomía nos los ha demostrado. El hecho de convertir, obviamente salvando las diferencias, Cochabamba en un Silicon Valley, hace ver que países, por ejemplo, en Asia, de alguna manera han generado mano de obra para empresas multinacionales en Estados Unidos que les permite mejorar las condiciones de vida. El caso, por ejemplo, de la mayoría de los call centers están de alguna manera conectados con Singapur, el caso de la China también. Entonces, nosotros de alguna manera deberíamos apuntar a eso, a la tecnología, deberíamos apuntar al turismo, pero no. He visto que en los programas nuevamente nos estamos enfocando en los recursos naturales. Ahora, entrando un poquito a las diferencias de lo que propone en cuanto a la parte fiscal, por un lado el PDC y por otro lado Libre. En cuanto al PDC, ellos hablan de lograr un equilibrio fiscal, lo cual me parece completamente demagógico, por lo menos ahora. Y su programa de gobierno establece tal cual: primer año lograr un equilibrio fiscal y vamos a tener un déficit fiscal de 0. Siendo de que venimos desde la pandemia con un déficit fiscal de 12.9%, actualmente de 10% del Producto Interno Bruto, y sería un tanto difícil. La propuesta por otro lado, de Libre, con Tuto Quiroga, establece de que se va a tener primero que alcanzar un déficit fiscal no mayor al 3%. El otro día él, fuera de la propuesta, lo manifestaba y decía: inicialmente durante el primer año vamos a tener como meta o como objetivo tener un déficit fiscal menor al 5% y para el segundo año un déficit fiscal menor al 3%. Lo que llama un poco la atención es cuando ambos candidatos comienzan a hablar y aterrizar un poco en las propuestas económicas, muchas veces no coincide con quienes son los policymakers y que están detrás de su propuesta económica. En el caso de Rodrigo, por ejemplo, me parece un tanto forzado. José Gabriel Espinosa aparece primero en Alianza Unidad, posteriormente lo adquiere, por así decirlo, adquiere el pase, el PDC. Ya no digas eso, que lo vas a enojar al capitán Lara. Las mismas propuestas que de alguna manera tenía la Alianza Unidad, y por el otro lado las propuestas que realiza Ramiro Cavero, que es el policymaker, en este caso de Tuto, que es un poquito más radical, tal cual lo proponen ellos como cambio radical, hablando de que se va a eliminar la subvención, por ejemplo, pero no se van a ir eliminando los bonos, o por lo menos no de manera directa, y seguramente se lo va a hacer de manera gradual. Pero muchas veces no condice lo que habla el asesor de política económica con lo que habla el candidato. Tratamos de remitirnos a la propuesta y resulta que en la propuesta también existen algunas divergencias. Por ejemplo, Rodrigo Paz hablaba y Lara lo mismo, de dinamitar la aduana, tal cual era una propuesta de Jaime Dun, que en su momento fue también jalada a través de la propuesta que realizó Milei en Argentina. Algo que, por lo menos en el corto plazo, es muy difícil, por qué no decirlo imposible. Hablan de aumentar y redistribuir los recursos, pero eliminando la aduana es bastante complicado, ¿no? Y bueno, luego entramos a picar en esos 5 subtópicos la parte económica en base a las propuestas de ambos candidatos. Interesante. Ricardo, a ver, yo estoy con añoranza y ahora valoro más lo sucedido en el periodo 93-97, primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Las medidas serias, estructurales, que de repente no fueron bien recibidas en aquella época, fueron trabajadas precisamente por este gobierno. Recordarás, para mí la medida más importante después de lo sucedido del 52 en Bolivia tiene que ver con la famosa, la recuperación de la democracia, pero sobre todo con el tema de la ley de participación popular como medida redistributiva, participación social, etcétera, a inclusión de ciudades intermedias, municipios. La medida más revolucionaria, sin duda, creo que fue. Es decir, me refiero a ese tipo de modelos, medidas que te van resolviendo estructuralmente el país. Bueno, capitalización con su serie de observaciones en su momento, reforma de la educación, etcétera, el tema de la ley INRA y el tema de la descentralización, o sea, paquetes, ¿no es cierto? Hoy no veo eso, tampoco pude verlo en estos 20 años, no sé si son 20 años del movimiento del socialismo, no pude verlo, por eso es que no puedo concebirlo como modelo. No entiendo hasta ahora si el despilfarro en tiempos de bonanzas es un modelo como tal.
en fin, todo el tema de control de Estado, de agrandar el Estado, la planificación del Estado, lo hacen más, uno menos, eso no es ningún problema. Pero bueno, miraba con añoranza, no encuentro ese tipo de nivel de propuesta, por lo menos hoy, en nuestros candidatos en carrera, ¿no? Sin duda hay mucho sector que hay que corregir, hay que cambiar normativa, cosas muy serias. No sé si este gobierno intentará hacerlo, por eso decía, será nomás un gobierno de alguna manera con tinte de transición, porque va a ser muy difícil el tema de gobernabilidad. No tanto por el tema del Parlamento, que se pinta interesante a partir de esta nueva correlación de fuerzas, ¿no es cierto? No hay mayoría, ¿no? Se te obliga a consenso, diálogo, etcétera. Pero sobre todo el tema sectorial, el tema corporativo, el tema calle, etcétera, etcétera, ¿no? El movimiento del socialismo definitivamente no ha desaparecido, va a estar dinamitando cualquier posibilidad, mucho más si el estatuto, desde lo que siempre nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto? Esa es una preocupación. Y entre otras cosas, creo que hay que apuntar definitivamente al tema de cómo alternativizas el tema de la producción en nuestro país. El tema de los commodities es complicado, tiene sus límites, ahí está claro, seguimos con fijaciones tontas, tema litio, tema Mutum, por ejemplo, en el Santa Cruz, que el miércoles se llenan la cabeza, que el León, de barbaridades. Yo te voy a poner un simple ejemplo. Al Mutum se le han metido más de 700 millones de dólares hasta ahora. No funciona, ni va a funcionar, menos con ese tipo de estructura organizacional que tiene el Mutum. Pero además te va a producir 70 millones de dólares. Han metido un montón de plata solamente para producir 70 millones de dólares. Oye, Ricardo, en la Amazonía, sin pedirle un peso al Estado, sin pedirle un solo centavo millones como incentivo, producir 200 millones en promedio. La castaña. Sí. Ahí viene otro asunto. Lo que pasa es que este país se sigue mirando desde el eje troncal, se sigue mirando obviamente desde ciudades capitales. Es un tema que tiene que ser abordado seriamente y por eso lo tocaba. Es el tema de cómo profundizas el tema de las autonomías. Para mí queda claro, porque eso también tiene que ver cómo distribuir la plata, el tema de pacto fiscal, etcétera. No sé quién va a profundizar la autonomía, quién le pone el cascabel al gato. Esa es una cuestión también importante. Y Natalie, realmente es importante lo de Cocha. Pero, Fer, con 200 años de tradición, sí, como decía Natalia, ¿tú crees? Hablamos de autonomía, federalismo. Flaco, tuvimos una guerra federal y el modelo del Estado siempre se ha mantenido. ¿Tú crees que hoy vamos a tener capacidad? Cambio de sede, pues no fue guerra federal, fue cambio de sede. Vamos a poder descentralizar, pensar en autonomía, en federalismo. Para mí eso es un discurso vacío hoy. Esto no es la solución. No, nos acostumbraron a que sea un discurso vacío. No te olvides que quienes pelearon o quienes proponían desde la academia, obviamente desde la experiencia, el modelo autonómico, lo que fuese, fue gente muy seria, muy representativa, muy interesante en el tema. Otra cosa fue la política de Estado y cómo se redujo a simple teoría metida en unos cuantos artículos dentro de la Constitución, es decir, perdieron como en la guerra. Una cosa es darte competencia, otra cosa es darte los recursos, ¿no es cierto? ¿Qué ibas a hacer? Ahora menos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo quería mencionar y agradecer el tema de Cochabamba. Oye, qué interesante lo de Cocha, el departamento de la ciudad donde más startups se abren por día, pero también es el departamento donde más startups se cierran también, obviamente, pues se generan más. Algo está sucediendo, hay mucha iniciativa, pero con una facilidad impresionante también se cierran esas iniciativas, se van, se mueren, ¿no? Algo está, no hay ventajas, no hay incentivos, no estamos abriéndonos. Ese es otro problema, nos seguimos metiendo el dedo al ombligo y dándole vuelta a la pelusa. Ese es un problema. Qué buen dicho riberalteño es ese. ¿Qué opinas? ¿Quieren un datito salidito del horno? Estaba ahorita revisando las notas y Fides, nuestros amigos, además aliados de nosotros, subieron un video de Rodrigo Paz muy lindo, del capitán Lara muy lindo, donde dice que él va a ser la cabeza del poder legislativo de donde sale la ley, y dice, lo citan textualmente: yo tengo más poder que Rodrigo todavía, pero para poder hacer el bien, si yo no le apruebo, Rodrigo no hace nada. Otra lareada, creo yo, en esta campaña van varias ya. Ya lo superó a Melgarejo. No lo sé, pero me encanta. Melgarejadas y evadas. Lareadas. Interesante el jefe de campaña de Tuto. El mejor jefe de campaña de Tuto. Bueno, ¿qué opinas, Nata? Bueno.
Sí, lamentablemente creo que estamos secuestrados por una clase política que no está eh, tecnificada, ¿no? Ni especializada. Entonces creo que estos son los resultados y es terrible, ¿no? Evidentemente sí ha habido un despilfarro económico. Eh, y lamentablemente no ha sido la primera vez que se han despilfarrado recursos en el Estado boliviano. Recordábamos, por ejemplo, a René Barrientos Ortuño, eh, un despilfarrador de aquellos que agarraba un helicóptero y se iba a las fiestas patronales a beber y volverse a la sede de gobierno, ¿no? Entonces, Problema del por eso populismo. Igual sí, Banzer el claro, y el 71, Tata, Banzer el por algo le 71 decían también Tata ¿Ves? Barrientos, gastó ¿no? harta plata. Sí. Y además el populismo está casado de una enfermedad que tenemos los latinoamericanos que se llama el caudillismo. Sí, es cierto. El, y el caudillismo es una cuestión que la tenemos, pero hasta el tuétano, ¿no? Se volvió muy famoso el caudillismo militar en el siglo XIX, ¿no? Nuestro Sí. país. Nuestros primeros años estuvieron marcados de caudillismo militar y una tradición que hasta ahora sigue, ¿no? Incluso por eso también a Lara le sirve bastante ese discurso así de mano dura y no sé qué. Entonces, creo que es fundamental ver el problema macro, ¿no? El problema de la estructura de Bolivia para poder salir, digamos, de estas visiones de no, esta temporada fue peor que esta, o esta fue peor que esta, y creo que deberíamos intentar llegar a un consenso de que la cuestión es estructural y las soluciones deben ser también estructurales, ¿no? A mí, la verdad, la idea de un federalismo me parece muy, muy interesante, pero imagínense, para poder llegar a un federalismo se necesita realmente un pacto nacional, un acuerdo nacional de amplio alcance. Y con Estaríamos este hablando de, tipo de de, una refundación real del país. Sin quizá, intentos de 100 quizá años. sí, o una reestructuración, ¿no? Y para llegar a eso, pues esta clase política no creo que pueda brindarnos eso, a pesar de que debemos reconocer que ahora tenemos un acuerdo nacional implícito, en el sentido de que ambos binomios sí nos están proponiendo levantar la subvención, sí nos están proponiendo abrir el mercado para mayor inversión en nuestro país y claro, aunque siguen todavía con esa mentalidad de mono exportadora, primaria exportadora, aún a pesar de eso hay un cierto acuerdo nacional, entonces creo que deberemos, tendremos la obligación de ver más allá de los partidos y de las pasiones y procurar por apoyar un acuerdo nacional, porque finalmente la crisis Natalia, económica va a requerir ponernos la camiseta. Sí, Natalia, tú cuando dices hay un acuerdo nacional, ¿cuál es el implícito. alcance implícito? ¿Cuál es el alcance? Toman como bandera el levantamiento de la subvención, pero en el momento en que la subvención se levante, vamos a tener una inflación dura. Es lo que te digo, el costo social. Y hasta dónde va a durar ese pacto político. Yo, el primero, no quiero, de verdad, no soy masista, no lo creas, por favor, no lo crean los que nos ven, pero el primero que No, mencionó el que crea que es esto, un masista por reconocer cosas buenas es porque es fue, simplista su perspectiva, ¿no? Entonces ni te fue, preocupes. fue Arce Catacora en el discurso del 6 de agosto del 2024. Habló básicamente de un liberalismo del MAS, habló de la subvención, habló del tipo de cambio, habló de la frontera agrícola, habló de, no frontera agrícola, sino de los, importación de, ¿cómo se llaman? La agroindustria, como los transgénicos, y, y habló de la liberación de las exportaciones. Él lo propuso en su discurso, pero no hubo voluntad política del Parlamento para que esa agenda se vuelva realidad, solo fueron palabras. Ahora, si cualquiera de los dos que gane plantea levantar la subvención, ¿hasta dónde va a llegar la voluntad política de los sectores, del corporalismo, de la calle? Chicos, cuando el bolsillo aprieta, la gente sale, y sale con cohetes. Y No es sé ahí, qué tal. Ricardo, donde no está tan claro
en la propuesta. Si bien ambos hablan de levantar la subvención, tanto Rodrigo como Tuto, la forma de hacerlo y además el costo social que implicaría todo esto. Probablemente quien ahora se esté frotando las manos en todo caso va a ser Edman Lara, porque el costo social, en el caso de que Rodrigo llegara a ser presidente, el costo social lo va a tener que asumir Rodrigo y bueno, Edman Lara va a estar calentando el banquillo de suplentes, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de no darnos más luces, de decir cómo vamos a ir quitando la subvención, a pesar de que pude ver el debate que en su momento organizó la Academia de Ciencias Económicas, y ellos hablaban de que la subvención, si bien no es recomendable hacerlo de manera gradual y sí hacerlo de un solo golpe, la misma no alcanzaría a todos los sectores por igual, sobre todo en cuanto al diésel. Y ahí tendríamos que ver hasta dónde le conviene el tema agro, el tema transporte, que obviamente esto inmediatamente va a ser transferido a los precios de la canasta familiar. Inmediatamente sube el IPC, el índice de precios al consumidor, y se transforma en inflación. ¿Cómo de alguna manera van a ir tapando esto? Tenemos dos males. Por un lado tenemos un déficit fiscal, por otro lado tenemos básicamente estamos con déficit gemelo. Y por la subvención que es necesaria, pero luego de hacer un acuerdo o un que es bastante complicado, no se lo he hecho nunca, creo, lo hizo las medidas estructurales en su momento, las hizo Víctor Paz Estenssoro, de repente de manera unilateral, pero veníamos soportando la que hoy por hoy es la séptima hiperinflación más alta de la historia del planeta, ¿no? Entonces ya habíamos llegado a tocando a tocar fondo. Hoy por hoy venimos caminando por la cornisa, aún no hemos tocado fondo. Entonces nos tienen que indicar qué es lo que vamos a hacer y quién va a asumir este costo social. De la misma manera, esto está directamente asociado, el mismo déficit fiscal, que es prácticamente la raíz de todos los problemas que hemos tenido actualmente, son los que han drenado las reservas internacionales netas y por ello han presionado al tipo de cambio, que ahora lo tenemos básicamente entre 12 y 14, que es bastante fluctuante. Y si nos vamos nuevamente a las propuestas, por ejemplo, el PDC habla de la unificación del tipo de cambio. Libre, de la misma manera, habla de la unificación a un tipo de cambio libre y real. Pero en el caso de Libre, habla de nuevamente volver al bolsín. El bolsín era un híbrido entre un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible, básicamente un crawling peg que se encontraba en banda. Recordemos que en su momento tuvimos nosotros un dólar a 8.02. Sí, pero el bolsín fue parte del problema también en su momento. El bolsín no.
el bolsín no, el tener un tipo de cambio flexible, sucede lo que ahora está sucediendo, por ejemplo, con el tipo de cambio. La semana pasada estábamos con un tipo de cambio de 11 bolivianos, 11.02 inclusive. El dólar paralelo. Y actualmente el paralelo, obviamente, paralelo. porque en realidad es el real, es el tipo de cambio real. Actualmente el tipo de cambio oficial prácticamente no se consigue nada, ¿no? Entonces, ambos hablan de la unificación de ese tipo de cambio. Ahora, para unificar el tipo de cambio, de alguna manera deberíamos ir cerrando la brecha, que es lo que trataba de hacer Argentina. Cómo Argentina fue acortando la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, siendo que Argentina tenía además 7 tipos de cambios distintos. Pero hablemos de la brecha, de la mayor brecha, que era el blue y el oficial. La única forma de lograr reducir eso fue, uno, recomponer reservas a través de la eliminación de las LELIC. Se hizo un cambio, obviamente, y con ese recomponer reserva se fue disminuyendo el déficit fiscal. Prácticamente tuvieron un equilibrio fiscal y esos recursos fueron a recomponer las reservas internacionales netas y estaban tratando de unificar, cerrando esa brecha, que con lo que sucedió ayer nuevamente ha saltado creo que en 55 puntos, ¿no? Entonces, para evitar tener esos problemas, de alguna manera tenemos que tratar de capturar nosotros lo más que se pueda la volatilidad que tiene el tipo de cambio, que actualmente la tiene. Y el bolsín es una propuesta bastante interesante para poder de alguna manera capturar en una banda esa volatilidad. Sí, y si yo les dijera ahorita, tirando un costillo a la charla, que no estaría de acuerdo con que se levante la subvención. No, déjenme desarrollarlo, no, ya sé, ya les vi las caras, tranquilos. Me parece que no es la solución levantar la subvención si no hay una medida paralela para evitar un alto costo social. Me parece que ahorita decir la solución para el déficit es levantar la subvención, me parece que no es real. No soy economista, de economía no sé nada, pero creo que no es la solución solo levantar la subvención. Me odian, claro, me insultan. Claro que no. Claro que no es la única solución. De hecho, si nosotros vemos cuál es la composición del déficit fiscal, inclusive los bonos pasan a segundo plano, pero uno de los principales es la subvención a los hidrocarburos. Por otro lado, tenemos las empresas deficitarias que muchos de ellos dicen, pero no pasa de los 3.000 millones. Tenemos un Estado demasiado grande. Estamos subvencionando además empresas completamente ineficientes, y las propuestas de ambos, por lo menos hay que reconocer que en la propuesta del PS como en la propuesta del Libre, hablan de cerrar las empresas deficitarias, pero obviamente se va a seguir manteniendo las empresas estratégicas. Entonces habría que de alguna manera ver la composición completa del déficit fiscal y además del déficit comercial, para poder a partir de ahí ir implementando algunas políticas públicas que nos permitan ir cerrando esa brecha. Y como lo decía, es imposible que podamos nosotros lograr un equilibrio fiscal el próximo año, ¿no? Tomando en cuenta además que se va a comenzar a tratar ya el presupuesto general del Estado en esta asamblea. Probablemente quien la apruebe sea la siguiente Asamblea Legislativa Plurinacional, pero de alguna manera en el proyecto de presupuesto general del Estado, que al final llega a ser la ley financiera, una vez tratada, tiene que haber la proyección del déficit fiscal por un lado y además cómo se va a financiar ese déficit, ¿no? Entonces ahí está la primera tarea para el gobierno. ¿Sí más? Sí. Dale, Nata. Dale. Sí, tú, no, Natalia. dale, Fer, porque ya hemos estado hablando del Pauli. Sí, bueno, no, yo soy más lego en el asunto económico. Escucha, lo de Paul es impresionante, ¿no? Soy economista, Paul. Ya. Sí. A ver, yo siempre estuve pensando en que si era posible reducir la subvención, y tendría que ser definitivamente progresiva. Más allá de lo que diga la academia, tendrán sus justos elementos, pero quiero entenderlo como puede entenderlo el ciudadano común y corriente. Preguntas en River Alta, mi pueblo, si se animarían a ser parte de la reducción progresiva, te van a decir que sí. Además están recontra acostumbrados, porque acá el litro de gasolina, no sé cómo es en el interior, acá cuesta 7 bolivianos con 50 centavos, es decir, la botella de 2 litros, porque la venden la botella en la calle, esos son los surtidores, cuesta 15 bolivianos, 2 litros de gasolina, ¿no? Uh-huh. Que ha llegado a costar 20, ha llegado a costar 25, hasta 50. 30 bolivianos. En Trinidad llegó a costar 50. Bueno,
Ok, si le preguntas al ciudadano, sí, pero también tienes que abrir más surtidores para quitar ese tipo de monopolios ilegales, que son además delitos porque son revendedores, agio, especulación, todo lo que vos querrás. Pero preguntas al ciudadano, sí, quiero participar, puedo participar. Es más, les preguntas a los sectores productivos, andate al agro, andate a los ganaderos, ¿sabe qué? Déjenos importar, por favor, el combustible, vamos a pagar un poquito más, vamos a hacer estudios. Ok, ¿qué está sucediendo? Quiero entender qué es lo que sucede ahí. ¿Por qué siempre el Estado, el nivel central, tiene que hacerse del monopolio incluso en este tipo de decisiones? Todavía no logro comprender. Y otro sector jodido, al que hay que definitivamente cortarle la manguera, al minero cooperativista, por Dios santo. Se están tirando $1.000 millones en subvención y solamente te reportan, discúlpenme, 350 millones, 400 millones como utilidad. Regalías 2.5%, es un chiste cuando son declaradas las ventas. Si no vendes, si no las declaras, no te queda un peso de regalías para los departamentos productores. 4.8 de impuestos. Cualquier ciudadano en este país que se saca la infundia trabajando paga por arriba del 28 al 35% de todas sus utilidades. La minería, 4.8, negoció, y ahora salió el tema de la JAM, todas las señoritas estas, ¿no? Embarazadas del presidente, qué barbaridad. Por si acaso, no pagan impuestos, porque fue una negociación que quedó sin ejecutarse. Además de eso, entonces, ¿por qué tenés que seguir subvencionando ese tipo de... Y lo otro, las famosas movilidades chutas. Aquí a la inversa, ¿no? Te sale más caro realmente tener movilidades que no te contaminen, tener un parque automotor renovado, y le encareces además a los chutos para podernos nacionalizar y un montón de vainas, y además le subvencionas el combustible. Entonces yo creo que uno debe ser progresivo y definitivamente sectorializado. Para tener cuidado obviamente con sectores que pueden ser muy sensibles, porque además el tema de quitar la subvención es una medida absolutamente impopular. Lo intentó el MAS, ¿no es cierto? Cuando quedó Álvaro 2010. García un tiempo de presidente y le fue de gota como en feria al tipo, ¿no? 3 días. En 2 días se la revirtieron. Entonces yo creo que sí es posible. No sé qué ha dicho la academia, Paul, quería simplemente comentar y apuntar a que... Igual, mientras tanto, Nata, ¿qué opinas? Sí, no, yo también iba a dar el ejemplo del decreto supremo que se lanzó finales del 2010, principios del 2011, que fue la salida de la gente a las calles protestando por el decreto. En ese momento se iba, de lo que costaba 3.71 el litro de gasolina, por ejemplo, iba a subir a 7, ¿no? Y también estaba subiendo la garrafa de gas y, por supuesto, el diésel. Entonces, claro, evidentemente es una cuestión muy, muy impopular. De hecho, sí he tenido la posibilidad de conversar con el asesor económico de Libre, y ellos mencionaban que iban a hacer levantar la subvención de hidrocarburos por sectores, ¿no? Una forma más de hacerla medio paulatina. La verdad es que también creo que Rodrigo Paz ha mencionado hacerlo sectorizado, pero igual va a golpear, ¿no? De hecho, estábamos hablando con la gerenta o presidenta, no me acuerdo, de Asosur, que es de surtidores aquí de Santa Cruz, y ella nos comentaba que hay una empresa privada que ha podido lograr tener todos los papeles para importar combustibles a Bolivia. Y ellos estaban vendiendo el litro de diésel hace una semana más o menos entre 14 a 15 bolivianos. Entonces, ahora estamos pagando 3.71 por el litro de diésel. Si se levanta la subvención, por supuesto hay muchísimas variables que interfieren para definir el precio, el mercado internacional, posibles guerras, contexto político internacional, etcétera. O sea, hay muchas cosas que intervienen en ese precio, ¿no? El tipo de cambio, etc., etc. Pero imagínense, estamos hablando pues de una diferencia casi de 10 bolivianos por litro, ¿no? Es una locura, y entonces todo eso se va a ver reflejado en absolutamente todo. Todo lo que tenemos en Bolivia se transporta, entonces ese precio va a subir. Y claro, a mí también me queda la pregunta, ¿no?
¿Cómo la gente va a asumir esto? En definitiva, la gente sabe que hay que levantar la subvención a los hidrocarburos, lo estamos viviendo. Fernando comenta esta cuestión de las calles en el Beni que se está vendiendo igual a un precio de locura, pero otra cosa es cuando realmente todo empieza a subir y no solamente la gasolina y el diésel. Y creo que en ese sentido lo que ha pasado, por ejemplo, ayer con Argentina, que en Argentina estaban viviendo en una inflación terrible entre 200 y 300%, y la inflación ha bajado a casi 20-30%, o sea, una locura, es un montón lo que han logrado bajar la inflación, pero sí a un alto costo social. Entonces, sumado a los escándalos de corrupción y todas las cosas que han pasado en estas últimas semanas, en la provincia de Buenos Aires, para estas elecciones, ha perdido, ¿no? La libertad avanza. Entonces, ahí te das cuenta también, es una cuestión pedagógica que podemos ver los bolivianos, de cómo también este alto costo social puede traer de vuelta a otros gobiernos. O sea, es que realmente es muy difícil. Vamos a tener que pagar las consecuencias de un gobierno que ha sido el de Evo Morales, que ha preferido la irresponsabilidad, ha preferido no tomar estas medidas por mantenerse en el poder, para no hacerlo impopular, traicionando al pueblo, ¿no? Creo que ha sido la mayor traición de Evo Morales el no levantar la subvención a los hidrocarburos. Entonces, porque es el pueblo quienes van. Es como que estamos entre la espada y la pared, definitivamente. Es muy complejo, yo sé que hay mucha tela por cortar, les cuento que se nos ha ido el tiempo, pero mal. Les agradezco, nos vamos a despedir individualmente de tanto Nata como de Fernando como de Paul. Les agradecemos a todos ustedes el tiempo que han estado con nosotros. La idea de esto no era decirles, ok, este es mejor que otro, no. Era analizar las perspectivas de lo que se puede venir, y definitivamente creo que el resumen de lo que podemos decir es: gane quien gane, el escenario es muy fuerte, muy difícil, muy oscuro. Ojalá de verdad vivamos tiempos mejores. Nata estaba dando las palabras de despedida. Sé que bien, de verdad, mil disculpas. Lo que pasa es que el satélite a veces se va muy lejos y el internet. De verdad que el internet del Beni. Nata, tienes que venir a redescubrir tu nueva nacionalidad, para ver la gasolina en las botellas, en la calle a 15 pesos, para que tu internet se cuelgue. Yo recuerdo, Ricardo, que Fernando ha estado trabajando bastante, lo he visto trabajar activamente durante estos 5 años del periodo del mandato que tuvieron, precisamente porque el internet que sufrimos en el Beni es invivible. No, es desastroso, es indignante. A veces hasta 3 días nos quedábamos sin internet, con Entel y todo. Yo tomé una de las mejores decisiones de mi vida. Dado que vivo en la frontera, me cambié a Starlink y se acabó. Se acabó. Y es increíble que vengan candidatos como estaban en su momento con la propuesta que se había hecho para tener Starlink en Bolivia, y vengan a negarla, cuando creo que a partir del momento en que me conecté a Starlink, soy feliz. Yo internet, no. Les cuento que estuve... Y a Fernando lo vi 5 años en eso, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que visité sus pueblos? El 2023, ¿no ves, Paul? Creo. Sí, más o menos, finales del 2023. Guayará, Natalia, está literalmente en la frontera. Hay un río y al otro lado es Brasil, y la ciudad de Brasil se llama Guajará. Entonces, como que veía el celular, tenía una barra en Guayará, cruzaba el río, y en Guajará tenía barras para regalar, digamos, de internet. Entonces, es como que una realidad muy triste la que vivimos acá, y la estamos sufriendo nosotros, la padecemos nosotros. Es verdad lo que decía Fernando, ¿no? O sea, hay un olvido de los demás departamentos. Hay una concentración excesiva de la atención del Estado en el eje central y se olvida del resto. Eso es complicado, y creo que eso incluso es para un tema de conversación, ¿no? Porque es complicado. Nosotros, el número, la inversión del MAS entre el 2010 y el 2020 en el Beni superó ¿cuánto? Llegó igual a los 800 mil millones. La carretera que inauguró Arce Catacora el domingo, que es una de las más grandes del país, o a Riberalta Rurrenabaque, que le empezó Evo. La inversión, creo que es la carretera más cara en la historia del país, creo.
$1.000.000 por metro cuadrado, le costó. Entonces, supuestamente en números ha habido inversión, pero en el Beni, en ciertos aspectos, seguimos estando como... En números también, Ricardo, en números también solamente el 18% de los benianos tienen cubiertas sus necesidades básicas. Lo dicen los propios datos oficiales. 18%. El 18%. El 82 punto algo, lo hablamos el otro día con Paul en un streaming, sí. Según los datos del censo, pobreza moderada, pobreza y indigencia suman 82.7% en el Beni. O sea que solo 3, ¿cuánto sería? 13 de 100 benianos están fuera de los indicadores de pobreza. Eso me parece escandaloso. Al corazón, durísimo fue. Ver los datos del censo, igual, Natalia, los datos arrojaron temas terriblemente malos, pero yo no vi que fuese agenda en ningún lado. Pero ahora sí podemos entender por qué el gobierno decidió hacerlo y presentarlo post-elección. No creo que técnicamente no lo hayan tenido, sino que obviamente les iba a pasar una factura altísima. Probablemente les haya costado la sigla. O con toda seguridad, ¿no? Sí, es interesante lo que dice Paul. Puede haber sido un cálculo político la fecha, sí. No lo dudemos, ¿no? En política no. Bueno, yo tengo otra impresión en el tema del censo y el tema padrón electoral. Todo el mundo agarra y le indilga que el padrón está viciado, que hay que hacer una auditoría del padrón, etcétera, el tole-tole de todos estos años, y nadie se anima obviamente a hacer el proceso de limpieza, ¿no es cierto?, del padrón. ¿Y qué tal si definitivamente el padrón está bien y el que está mal, pues, es el censo? En realidad, en el censo se comieron nomás ese 1.000.000 de habitantes, que se ve reflejado precisamente en los 7 millones y pico, es decir, 1.000.000 más que dicen que no existen en el padrón, pero están ahí. Es decir, ¿cuál estuvo mal hecho? ¿El padrón o el censo? Digamos, o es otra situación. Otro dato. Perdón, pero antes de pasar para que Natalia lo conozca también, el censo se hizo en marzo. Lo que decía Fernando, la economía de Bacadíes, que es la provincia que está en el norte del departamento, con Guayará, Ribera Alta, incluso Pando, el sur de Pando, depende de la castaña. Para recolectar la castaña movilizas hasta 30.000 personas desde Ribera Alta a los bosques de castaña a finales de diciembre. Entonces, cuando se hizo el censo, la mayoría de esos 30.000 seguían recolectando castaña y no se movieron, no volvieron a Ribera Alta. Entonces, es probable que Ribera Alta se hubiera censado con mucho menos habitantes de los que tiene, por si acaso. Sí, es posible. Y quiero pasarles otro dato. Hace noviembre del año pasado presenté un proyecto de ley sobre el tema de cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de residuos sólidos para el departamento del Beni. Que el Beni es el segundo departamento más grande en extensión, es un departamento que está lleningo de agua, sobre todo en tiempo obviamente de lluvia, nos llega al Cotó. Y resulta que es el departamento con menor cobertura también en servicios básicos, hablando de agua potable, alcantarilla, ¿no? Realmente los indicadores son y cómo repercute eso obviamente en el tema salud, desarrollo humano, etcétera, etcétera. Esta marginalidad de alguna manera a la que nos han orillado, casi como que se nos vuelve en términos de CISEC una cosa normal, ¿no? O sea, lo normal se ha vuelto así, no pasa nada, digamos. Lo extraordinario se vuelve normal. Correcto. Entonces, cosa rarísima, pues, ¿no? Y nada de eso, es decir, nadie le tiraba pelota al proyecto de ley, he tenido que ir a sacarlo de las comisiones para que pueda ser tratado con dispensación de trámite en mi proyectito en el pleno de la Cámara de Senadores, con tal suerte que el lobby que me permitiera hacer en esos minutos me ayudó. Es decir, me sorprendí, no sabía si llorar o reír. Hermano, me lo aprobaron el proyecto, pasó a Cámara de Diputados y ahí duerme el sueño de los justos otra vez, a seguir peregrinando, le tocará a los próximos parlamentarios hacer la reposición, etcétera, es un tratamiento. Pero es difícil remar contra corriente y los números no nos alcanzan. Cuando estén en el Parlamento, por Diosito, métanse, experimenten en carne propia cómo es el chiverío para poder hacer aprobar algo. Y no tiene nada que ver con que tus propuestas sean descabelladas o como yo, ¿no? Lastimosamente, estoy en otra, el país está en otra. No le entienden a esta cuestión. Yo quería cerrar, porque no sé si va a ser hora. Natalia, hiciste una cuestión muy provocadora con el tema del masismo y qué ha logrado. Y
yo me pregunto, y pese a toda esa desgracia, esa debacle de estos 20 años, 19% de votos nulos en las elecciones pasadas. De alguien tiene que ser, ¿no es cierto? Quitarle el 5%, digamos, que puede ser Errores. los nulos que siempre tuvimos, ¿no? En el mejor momento. Es decir, ¿de quiénes son? Oye, es harto, pues. ¿Por qué la gente sigue pensando, más pese a la desgracia del movimiento del socialismo como fenómeno político y gobierno, sigue pensando en que definitivamente tiene que ser nomás el más? Es impresionante. Y ahí yo me pongo a pensar, estos ñatos se hicieron del discurso de que son materialistas, son comunistas, no sé qué chiverío, ahí un ratito. Y les pregunto por qué y no saben por qué explicarme, cómo me van a explicar si son marxistas o no. No lo pueden. Estos tipos son absolutamente, a ver, en términos de Wittgenstein, nada, el discurso crea realidad. Lo simbólico, estos tipos son simbologistas, nada más. Al ciudadano, a ese ciudadano supuestamente marginado por anteriores procesos y modelos, a ese ciudadano le vino bien este discurso que lo empoderó. Quítaselo, mi hermano, a ellos no les interesa que el país se vaya al bombo, a ellos les interesa, en lo simbólico, tener el poder. No los vas a superar, mi hermano. Hay brillante el asesoramiento, no sociológico, creo que era en lo discursivo, que ha tenido el movimiento del socialismo. Brillante. O sea, hasta ahora da pelea y va a seguir dando pelea. ¿Por qué? Porque se ha empoderado la gente de eso. Va a ser muy difícil, entonces con medidas así interesantes. Me imagino a un Tuto, hoy salió con una bellacada nuestro amigo Rodrigo Paz diciéndole que Tuto no entiende que decirle gringuito en zonas rurales. O sea, puta hermano, manejamos un discurso para gente de, no sé, de clase media, otro discurso para empresarios, un discurso para urbanos, otro para los campesinos, otro. Por Dios santo, qué figura más maniquea, ¿hasta dónde vamos a llegar con ese tipo de cosas? No me hacen recuerdo a García Linera cuando le hablaba a la gente, ¿no? Así, paternal y toda la vaina. ¿Por qué la gente sigue pensando en el más? Por lo que tú dices. Como tabla de salvación. ¿Por qué? Diste en el clavo. Es la construcción de los símbolos. No ahí le vamos a apelar entonces recto. Sí, hay una cuestión. No, sí, seguí, Natalia. Hay un libro bien interesante de Isaac Sandoval, un intelectual cruceño, que habla sobre los conflictos de la nación y el Estado boliviano. Y claro, él propone el conflicto étnico-histórico, que evidentemente ha sido capitalizado a través del discurso por el movimiento al socialismo y Evo Morales, ¿no? Entonces creo que lo que decías, en lo simbólico, ha sido fundamental este discurso, pero también en la identificación identitaria, identificación étnica, cultural, creo que va también por ahí, ¿no? Esa idea de seguir insistiendo, y porque también es un caudillo, ¿no? Evo Morales es un caudillo que sabe cómo hablar, sabe cómo hablar con su gente, ¿no? Entonces, que lo sigue, ¿no? A la gente que lo sigue. Y entonces, también la cuestión es que ha sido realmente ha sido tan maquiavélico la forma en la que han organizado y han manejado los recursos del Estado, que claro, si nos damos cuenta, y por si acaso esto no es una justificación ni nada por el estilo, pero se puede entender la forma en la que se percibe, ¿no? Porque una cosa es la idea, lo que sucede, y la recepción de lo que sucede, eso ya es otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, nuestra economía estaba estable hasta que, bueno, desde la pandemia, y luego ha empezado a empeorar la cuestión, ¿no ve? Entonces es también el imaginario. Con Evo Morales estábamos bien, entre comillas, cuando nos estábamos farreando, sí, las reservas internacionales netas, ¿no? Y estábamos destrozando nuestra balanza de pagos y haciendo crecer un déficit fiscal, pero para el grueso de las personas, de la población,
vivíamos bien, la economía estaba bien, ¿no? Y ahora que se va a venir realmente un periodo oscuro de la economía, va a ser muy difícil. Es como la profecía autocumplida de Álvaro García Linera, que el sol se va a esconder y la luna se va a escapar, en términos de imaginario. Pucha, lamentablemente, con el ajuste que se nos viene, pues sí, parecería, ¿no ve? A mí me preocupa eso, porque si hacemos estos ajustes, va a haber un alto costo social y las personas digan, pucha, con Evo estábamos mejor. Es la Porque, construcción. Okay. Ricardo, Es lo de que Levi Strauss decía, pues la construcción yo- del rito y el mito. El mito de lo que fue y y los rituales, lo simbólico. Ricardo, un poquito volviendo a lo que decía Fernando de que le llamó la atención, a mí también me llamó bastante la atención, sobre todo cuando vi, y el lunes pasado hablábamos nosotros del mapa electoral que presentó Mauricio Foronda, por ejemplo, en un trabajo monumental No me lo has pasado en el que todavía, se te puede diré. ver. Te hago recuerdo. No, sí, te lo pasé. No, no me lo Te lo pasaste. vuelvo a pasar, sí, de todas maneras. Dale. Ya, el primer análisis que hace Mauricio estaba por recinto electoral y daba para ver, por ejemplo, cómo en todas las ciudades capitales, porque siempre decíamos, no, el voto de Occidente es contrario al voto del Oriente. No, no en absoluto. Si nosotros lo vemos en las ciudades, exceptuando los barrios populares, por ejemplo, la periferia de las ciudades, ganó Tuto, pero en la periferia de las ciudades ganó Rodrigo. Entonces, un interesante análisis que no nos dividiría en un 50-50 Oriente-Occidente, sino en un 33-33-33 probablemente, con la periferia de las ciudades, las capitales en sí y obviamente el área rural. Pero luego lo actualizó un poquito Mauricio, este mapa, y presenta la votación del el voto nulo, para poder ver blancos y nulos. Y llama la atención que hay algunas regiones y algunos departamentos donde, si bien a nivel nacional fue de aproximadamente el 19%, algunas regiones en las que excede el 25%, uno de cada cuatro personas todavía cree en el discurso de García Linera, en el que decía Natalia, por ejemplo. Y yo lo comentaba en ese entonces conmigo y le decía, Bolivia es digna de un estudio de doctorado por un antropólogo, y le decía, mi próxima carrera va a ser antropología. Quiero tratar de entender qué fue lo que sucedió. Algo de lo que decía Fernando, por ejemplo, tiene razón ese tema de la simbología, lo que decía Natalia, lo étnico, pero le llegó, o sea, es una forma, también habría que estudiar la forma de hacer política del movimiento al socialismo en su momento, de hacer que le llegue hasta el tuétano, algo no antes visto. Si bien la revolución del 52 trajo consigo y llevó a generaciones incluso en la sangre la revolución, pero esto que no pasó por una revolución armada, que fue más una revolución cultural, si podemos llamarle, que implementaron ellos y que hasta ahora no lo podemos sacar. Y obviamente el momento en que se apliquen políticas públicas antipopulares, por ejemplo, como la subvención, lo primero que van a decir, ese 19%, ese casi 20%, uno de cada 5 bolivianos que votaron por el nulo, van a decir, con Evo Morales no hubiese sucedido esto. Hubiésemos seguido con los hidrocarburos subvencionados, hubiésemos seguido con un tipo de cambio de 6,97, y de alguna manera eso va a también contagiar, sobre todo en la periferia de las ciudades, y con seguridad que van a tener la mayoría. No es una idea descabellada, sí, en algún momento Evo Morales trata de volver, y de hecho las medidas impopulares le tratan de dejar en bandeja de plata a los gobiernos populistas, y hasta extrañarlo, como es el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Con la votación ayer en la provincia de Buenos Aires. Quisiera hacer una pequeña acotación. Yo escuchaba a Leonardo Loza, ¿no? Lo conocemos a Leonardo Loza, mano derecha de Evo Morales. Y claro, cuando él decía que van a elegir votar nulo es porque han proscrito a su líder, ¿no ve? Que es Evo Morales. Y que él usaba el argumento de que a sus abuelos no les dejaron votar antes de la revolución del 52 por cómo se veía. Y entonces para ellos es lo mismo, ¿no? Eso es lo que decía Leonardo Loza en una entrevista. Y claro, es que lamentablemente Bolivia no ha podido resolver la cuestión racial. Bolivia sigue siendo un país racista, y mientras siga siendo un país racista, Evo Morales y el movimiento al socialismo van a utilizar ese problema estructural para
para capitalizarlo en votos, porque lamentablemente es lo que decía Isaac Sandoval, ¿no? Es un conflicto étnico histórico que venimos arrastrando desde siempre. Entonces, hasta no sanar esas heridas, van a ser fácilmente capitalizadas por líderes caudillistas y populistas. Me encantaría lo que acaba de decir Natalia, me encantaría en algún momento, si se puede, hacer un streaming solo de eso, porque hay un montón que trabajar sobre eso, porque es fuerte, es una palabra fuerte, estoy de acuerdo contigo, me van a funar mal por esto, pero sí, estoy de acuerdo contigo, creo que somos todavía sociedades, porque no es una sociedad boliviana, son diferentes sociedades coexistiendo en este país, y somos, sí, sociedades racistas, todas, creo. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, de verdad, ya no podemos seguir. Me encantaría hacerlo durar a lo Milei 4 horas, pero no podemos. Acá Rodo, que es mi técnico, me está mirando feo. Chicos, unas palabras de cierre para todo y cada uno. Empezamos con Nata. No, que no nos funen, que no nos hagan, ¿cómo es? Colgamiento digital. No, es simplemente una opinión. Son opiniones que sí trato de respaldarlas con teoría, y a veces creo que sí es necesario intentar ver las dos caras de la moneda y de ser críticos con todos los políticos y todos los modelos. Creo que es fundamental. Y nada, la verdad muy enriquecedora esta charla para mí. Escucharlos a Paul, a Fernando y a ti ha sido igual. Es una visión que yo tengo del eje central, y salir de eso para mí es muy, muy enriquecedor. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando del Beni. Ya pronto me voy a nacionalizar beniana, voy a ir a Trinidad y voy a conocer también allá a los pueblos del Beni y nada, eso, mil gracias por la oportunidad, y vayan a seguirme a las redes sociales. Tengo un canal de YouTube, tengo TikTok, tengo Instagram, escribo también en Opinión, en Unitel, en El Deber, entonces también pueden buscar mis prontamente artículos. En La Palabra. Prontamente en La Palabra. Nata, para cerrar, ¿de dónde es tu mamá? ¿De qué pueblo? Son de Trinidad, mi abuela. Mi abuela migró cuando era joven a Cochabamba, pero pues el acento camba de mi abuela es fuertísimo. Ahí está la presencia veniana, y también tenemos caderas de venianas. Perfecto. Paul y Fernando son norteños, son riberalteños y guayaramirenenses. Hay esa competencia siempre entre Riberalta y Trinidad, así que me alegra tener una trinitaria esta noche con nosotras. Querido Paul, querido Fernando, sus palabras. No, muchas gracias, de verdad, Natalia, Fernando, un gusto, ha sido una experiencia enriquecedora, una charla por demás de interesante. Creo que, bueno, este tipo de debate, por así decirlo, deberíamos hacerlo moneda corriente, ¿no es cierto? Porque para nosotros, si bien es una experiencia enriquecedora, para quienes nos están mirando también al otro lado de la pantalla y a través de las redes, también viene a ser una experiencia similar, y ojalá podamos interactuar también con esas personas más adelante, no solamente a través de los comentarios y los mensajes, para poder conocer ciertos detalles como lo que hablábamos. Muy poco se conoce, por ejemplo, de las vivencias fuera del eje central, ¿no? Y como lo decía Natalia, y un poquito para ponerlo en palabras de Zabaleta, seguimos siendo una sociedad abigarrada todavía. Nos falta bastante por construir, bastante tarea tienen nuestros políticos. Bueno, Fernando. Mi filósofo favorito boliviano, Sí. Zabaleta Mercado. Sí. No sé, yo creo, siempre lo encuentro vigente, Che Zabaleta Mercado, ¿no? Sí. Por este tema de abigarramiento, el tema García Linero se inventó lo de la placa tectónica y estas sobreposiciones de cosas irresueltas. Y Bolivia, Natalia también decía, leyéndolo a Morón y compañía, el tema de Bolivia como una nación incompleta, siempre irresuelta, ¿no? Siempre irresuelta, algo le falta. Nada, yo soy el agradecido por haber compartido el panel con ustedes. Gracias, Ricardo, por la invitación. Yo me daría por, no sé si satisfecho, sí, a partir o después del 19 de octubre,
el gobierno entrante nos dé luces, esperanzas en relación, uno, a la devolución de la institucionalidad en el país. Eso significa recuperar el tema de la independencia de órganos, de poderes, como cuestión central. Insisto, yo cuando ingresé en esta vaina, lo primero que dije acá, la madre de las batallas es el tema justicia, porque si no resolves justicia, todo el mundo va a hacer lo que es la gana y no vas a poder hacer. No pudimos hacer absolutamente nada con el tema de justicia, tuvimos una elección media rara, pero bueno, algo tuvo, y me alegra mucho haber participado esos 2 días encerrados en el Parlamento para poder dar una ley, una convocatoria para las elecciones judiciales. Bueno, modestia aparte. Uno, el tema de la devolución de la institucionalidad, y otro, obviamente, que va a ser el tema más difícil. ¿Cómo resolver el tema económico en el país, no? Y bueno, eso veremos. ¿Cuál es el fuste de quien vaya a ganar? Si Rodrigo o si Tuto. Pasen buenas noches. Un abrazo. Gracias, Natalia. Gracias, Fernando. Gracias, Paul. Gracias a todas y todes los que nos han visto, seguido y seguramente van a comentar. Pasen buenas noches. Chao.